100% con el esmero que ustedes le pongan. Esto es hacer mapas conceptuales precisos, concisos e ilustrados, ¿verdad? Ahí se me fue una doble L. ¿De qué? ¿Qué son los nemátodos? ¿Verdad? Características y ejemplos. Eso es para el 12 de enero. Luego, ¿qué son los céstodos? Características y ejemplos. Ese es para el 19 de enero. La tercera es, ¿qué son los tremátodos? Características y ejemplos para el 26 de enero. Y por último, ¿qué son los artrópodos? Características y ejemplos para el 2 de febrero. La entrega es la fecha señalada. Se debe entregar, porque como estamos virtual, se va a entregar donde Lulú, ¿verdad? La licenciada Lourdes Capel, allí en la oficina de ella, ahí lo dejan. Como después de mi clase teórica virtual, ustedes tienen clase práctica, pasan y se lo dejan a Lulú con esa fecha. No, después de la fecha no, porque van a perder entonces el porcentaje. ¿Estamos claros? ¿Me escucharon? Sí, profesora. ¿Me están escuchando? Bien. Sí. Entonces, eso es por esto que hemos tenido, ¿verdad? Luego, saben que el próximo martes le hice saber a Tatiana, su coordinadora, y a Julio, que me sirve de subcoordinador en el grupo 2. El martes tienen su práctica, primer parcial de protozoos práctico. Vamos a comenzar a las 3. El primer grupo entra a las 3, no cogen la hora, se termina antes, pero unos van a las 3 y otros van a las 4. El segundo grupo va a las 4. Luego, el siguiente jueves, o sea, la próxima semana, vamos a tener el parcial, segundo parcial que corresponde a nemátodos y céstodos. Si bien ven, yo le subí a plataforma todo lo que es el desglose de cada uno de los representantes de más relevancia que tomamos en consideración de lo que son los céstodos. Pero que si se van a lo que es los céstodos, la clase que les di de generalidades de céstodos, ahí está todo. ¿Cómo es el escole de un Diphyllobotrion, de una Taenia solium, saginata, de un Dipylidium caninum, ¿verdad? Y a la vez, cómo son los proglótides de cada uno, dónde van los poros genitales, cómo es el útero y todas estas cosas, ¿verdad? Así que esas se las dejé para que ustedes lo estudien. Hoy nosotros vamos a entrar en lo que es tremátodos, que ya muchos sé que están viendo tremátodos, y que a diferencia de los céstodos, aquí vamos a encontrar nosotros que ellos poseen dos ventosas. Muchos de ellos tienen dos ventosas, una ventosa oral y una ventosa ventral, que son organelas de fijación igual que en los céstodos. Son hermafroditas, con excepción del género Schistosoma. Se agrupan en monogéneos, que son peces de agua dulce, y los apidogastros, que corresponde a los moluscos. Los digeneos, ¿verdad?, que vamos nosotros a ver en vertebrados, y van a poseer dos ciclos reproductivos, un ciclo asexual y un ciclo sexual. El sistema digestivo de ellos, ¿verdad?, de los tremátodos, es ciego. Está formado por dos pares de intestinos o de estructuras ciegas, no tienen salida. Van a presentar dos huéspedes intermediarios. Son aplanados dorsoventralmente, y ya hablamos de los órganos de fijación, que ya también son las ventosas, pero en este caso, una ventosa oral y una ventosa ventral. En esa ventosa oral se encuentra la boca de ellos. Y la ventosa ventral, ¿verdad?, se conoce también como acetábulo, y donde él hay fibras contráctiles que le permiten, ¿verdad?, la movilidad y la fijación.
carecen de cavidades corporales. Están revestidos de un tejido parenquimatoso, donde están inmersos sus órganos. Van a poseer un solo poro excretor en la parte posterior. El tegumento es de naturaleza sincitial, o sea que va a presentar dos capas. Va a tener un citoplasma distal en la capa más superficial y un citoplasma proximal interno. Los de importancia médica se ubican en la subclase Digenea. Dentro de esos tenemos la fasciola hepática, el Clonorchis sinensis, el Epistorchis, que son hepáticos. La fasciola, el Clonorchis, el Epistorchis, que el Epistorchis no entramos en estudio, pero sí fasciola y Clonorchis son de vías hepáticas de los vasos biliares, ¿verdad? Ese es su hábitat. El Fasciolopsis, el Heteropio, el Metagominus y el Echinostoma son de intestino delgado. Entonces están viendo los hábitats de cada uno de ellos. El Paradominus westermani es de pulmones. Y el Echistosoma, ¿verdad? Va a ser hemático, vasos derivados de la vena porta y cava del huésped definitivo. Entonces aquí tenemos nosotros el hábitat de cada uno de ellos. Se dice que los tremátodos como el Echistosoma hematobium, el Japonicum y el Manzoni, el Opistorchis viverrini y Selinius y el Clonorchis sinensis se consideran como un factor importante dentro de la etiología de cánceres de origen infeccioso. O sea que ellos están relacionados, hay un vínculo muy íntimo, ¿verdad?, dentro de la etiología de cánceres de origen infeccioso. Ellos dan cabida, ¿verdad?, a que ocurra este tipo de patología. Aquí tenemos nosotros la taxonomía, que siempre les digo que no les pido eso a ustedes en exámenes porque varía dependiendo de lo subjetivo que lo considere el que lo crea. Aquí hay una breve reseña de lo que es la morfología, ¿verdad? Y se habla de Rudolphi, ¿verdad?, que va a delinear las especies de tremátodos y que según sus estudios permite pues el estudio de muchas especies, la distinción intraespecífica, las variaciones interespecíficas, la identificación de fases de especímenes en diferentes ciclos de vida, que se han visto enriquecidas con los estudios moleculares a partir de los años 80, según Blasco Costa et al. En el 2016. Aquí tenemos nosotros, ¿me están escuchando, jóvenes? Hola, los oigo lejos. Sí, profe. Sí, profe. Ajá, aquí vemos nosotros lo que nos interesa y lo que se deben ustedes dedicar en lo que viene de lo que es nematodos cestos, ¿verdad? Es la morfología, saber qué es lo que tienen enfrente. La morfología de ellos es bastante similar, varían en cuanto a las especies, en cuanto a los géneros. Pero la morfología es lo básico que ustedes pueden ayudarles, ¿verdad?, en los exámenes a poder definir y saber ante quién están. Y vamos a ver nosotros estos dibujos, ¿verdad?, estos dibujos que tenemos aquí, que nos presentan esa forma de hoja, platelminto, forma de hoja, ¿verdad?, dorso ventralmente, ¿verdad? Su simetría es dorso ventral, donde vamos a ver nosotros una ventosa oral, ¿verdad? Donde dentro de esa ventosa oral va a estar la boca, seguida de una faringe. Y luego hablábamos nosotros que el intestino es ciego, formado por dos filamentos ciegos, no tienen salida, ¿verdad? Se dice que son pares ciegos. Y vamos a ver una ventosa ventral hacia la parte ventral del parásito.
Luego hay una diferencia entre este dibujo y este otro dibujo, y es que este es el de un tremátodo común y corriente. Y este es el dibujo de un tremátodo muy especial que se llama fasciola hepática. La fasciola hepática, como ya algunos la han visto, tiene una característica diferencial muy especial, que es esta que hay aquí alrededor, estos hombros, que se llama cono cefálico. Esto la caracteriza. Un cono cefálico que no vemos en un tremátodo común y corriente. Es totalmente liso, no hay hombros. Carece de hombros. Este tiene hombros. Luego vamos a observar otra característica que la define y la diferencia del resto, que es estos pares ciegos, ¿verdad? Aquí vemos ventosa oral, vemos faringe y la división de esa faringe en dos pares ciegos. Esos pares ciegos, si ven, están ramificados. Estos son ramificaciones de esos pares ciegos. Es una característica específica de fasciola hepática. El cono cefálico y sus pares ciegos ramificados, ¿verdad? Y vemos característica de tremátodo: ventosa ventral, ventosa oral, ventosa ventral, faringe, que la tienen todos. El canal excretor aquí, ¿verdad? Canal excretor que no lo señalan, una vejiga excretora que no la dibujan, pero un canal excretor que ambos tienen. Así que ven la diferenciación de fasciola hepática versus el resto de los tremátodos. Aquí hay otro dibujo donde vemos la ventosa oral, aquí la boca, la faringe, los pares ciegos, una ventosa ventral. Vamos a ver un útero, vamos a ver ovarios, vamos a ver doble otipo, vamos a ver un reservorio vitelino, vamos a ver testículos porque son hermafroditas, con excepción del género schistosoma. Vamos a ver testículos que a veces van uno al lado del otro, a veces van uno seguido del otro, a veces van en diagonal, ¿verdad? Y eso define las especies y los géneros que se estudian. Y vemos el conducto excretor, que aquí sí lo dibujan. No dibujan la vejiga excretora, pero sí el poro excretor. Esa es la conformación de un tremátodo típico. Mecanismo de transmisión: consumo de vegetales acuáticos con metacercaria, ¿verdad? Una nueva fase evolutiva, fase infectiva, metacercaria redonda en el caso de fasciolosis, el caso de fasciola hepática. Consumo de peces, ¿verdad? Cangrejos, moluscos con metacercarias. En el caso de ¿quién? De Clonorchis o Clonorchiasis o Paragonimiasis, en el caso de Clonorchis sinensis y el caso de Paragonino westermani. O otro mecanismo de transmisión, la penetración a través de la piel de cercarias, cercaria o furcocercarias, que salen del caracol en el caso de esquistosomiasis, en el caso de los esquistosomas. En el caso de esquistosomas no vemos formación de metacercaria. Se trunca y se queda en cercaria. Una cercaria que tiene doble cola, muy característica. Dice que las características morfológicas diferenciales entre los tremátodos tenemos presencia, ausencia de espinas en el tegumento, ¿verdad? Posición y número de las ventosas. Disposición de los órganos reproductores, ya lo explicamos. La forma del intestino, intestino o par ciego. Intestino equivale a un par ciego, pares ciegos, ¿verdad? Ya vimos que en el caso de fasciola es ramificado y el caso del resto de los tremátodos es liso. Y la vesícula excretora. El sistema digestivo de los tremátodos es incompleto.
Está dotado de una boca anterior rodeado de la ventosa oral, de una faringe muscular, esófago y tracto alimenticio. 2 ciegos intestinales, que son tubos longitudinales, ¿verdad? Que sirven de absorción y digestión. Esos son los pares ciegos. 2 ciegos intestinales o 2 pares ciegos. O 2 intestinos ciegos. El sistema excretor es osmorregulador de tipo protonefridial, formado por un sistema tubular con células en flama, ¿verdad? Que vibran, ellas van a vibrar. Y cada una de ellas se abra un túbulo terminal. 2 conductos colectores, uno a cada lado del cuerpo, una vejiga excretora y un poro excretor terminal. El sistema nervioso está formado por troncos nerviosos longitudinales, ¿verdad? Ventral y dorsal, que están interconectados por comisuras que se extienden desde 2 ganglios dorsales localizados cerca de la faringe. Las ramas nerviosas menores motoras y sensoriales están derivadas de estas estructuras e inervan a los diferentes órganos y el tegumen. El sistema reproductor, con excepción de cistosoma, los trematodos digenéticos, ¿verdad? Son hermafroditas, donde va a ocurrir una autofecundación o una fertilización cruzada. Así ocurre la reproducción de los tremátodos. Con excepción del género Schistosoma, que es dioico, tiene sexo separado. En ellos encontramos hembras y machos. Aquí vemos la descripción de qué tiene el sistema masculino. Aquí está todo para que lo lean, lo vean, cómo es el seguimiento de ese sistema masculino. El femenino igual, ¿verdad? Todo lo que lleva, para qué sirven. Y tenemos algo importante que es el patrón básico del ciclo biológico de los tremátodos. Eso es memoria. Saber preparado para un mapa conceptual. Haga un mapa conceptual del ciclo biológico de los tremátodos. ¿Verdad? Hay la formación del huevo. Dentro de ese huevo no hablamos de embriones, hablamos de un miracidio, una célula ciliada, dispuesta a nadar. Esto ocurre en medios acuáticos, en medios secos no funciona, es de medios acuáticos. Un huevo que da origen a un miracidio, una célula ciliada, dispuesta a nadar, ¿verdad? Que se va a alojar en huéspedes intermediarios, moluscos, y donde vamos a ver nosotros la formación de ese miracidio a esporoquiste redia, para dar origen a una célula con cola que se llama cercaria. Y luego ella va a buscar un segundo hospedador, ¿verdad? Pierde esa cola y se transforma en una célula redonda, no sé si ya la han visto, de fasciola, la metacercaria. Esa metacercaria se va a alojar en vegetales, en el caso de fasciola. Y allí, ¿verdad? Va a ser ingerida por el huésped accidental, vamos a decir el hombre, por ganado bovino, caprino, que ingiere esas vegetales, esas plantas acuáticas, y de donde dentro de él se va a formar el adulto con variaciones en los diferentes tremátodos. Así que hay variaciones, pero que es el patrón básico del ciclo biológico de tremátodos. Se ha documentado información sobre ciertos tremátodos que producen huevos en su fase de metacercaria. Cuando aún se encuentran en el segundo hospedador intermediario, este proceso se llama progénesis. Es una producción precoz de huevos, según Lefebvre y Pauling en el 2005. Aquí dice ciclo biológico típico de un tremátodo. Fíjense, allá hablamos de lo básico, aquí hablamos biológico típico. Los huevos pueden salir en heces, orina o esputo, dependiendo de el organismo, ¿verdad?, que lo tiene.
Vemos que embrionan en medio acuático. Va a haber miracidios, que son larvas ciliadas acuáticas que penetran en el primer hospedador intermediario, que es un molusco, un caracol. Luego va a haber formación de esporoquistes, estructuras sencillas en forma de saco, y de redias con una mayor estructuración morfofuncional. Estas se van a transformar en cercarias, habitualmente con cola natatoria, que salen del caracol infectantes. En el caso de Schistosoma, ¿verdad? O adoptan generalmente una forma quística, hasta aquí llegan, ¿verdad? A cercarias en el Schistosoma. Cercarias o furcocercarias, hasta ahí llegó el ciclo. Pero en el resto de los tremátodos tenemos que van a adoptar una forma quística, que es la metacercaria, esa forma redonda, que es la fase infectiva en un segundo hospedador intermediario. Ejemplo, un crustáceo, o en la vegetación acuática u objetos inanimados, que van a ser ingeridos por el explorador definitivo y dentro de él van a alcanzar la madurez del parásito. Aquí hay una imagen de un ciclo de tremátodos, ¿verdad? El huésped definitivo va a dar origen a los huevos. Y esos huevos van a salir, acuérdense, medio acuático. Esos huevos van a tener una larva que se llama miracidio, una larva ciliada, que van a dar en busca de un primer huésped intermediario, que es el caracol. Luego, allí, ¿qué va a pasar? Se va a transformar en una cercaria. Va a nadar y va a buscar un segundo huésped intermediario. Puede ser, dependiendo de a quién va a parasitar, dependiendo de quién hablamos. Puede ser peces, cangrejos o plantas acuáticas, donde esa cercaria se va a transformar en la fase quística, que es la metacercaria. El hombre va a ingerir o peces o cangrejos o plantas acuáticas mal procesadas, mal cocidas, y, ¿verdad?, van a parasitar al hombre en el caso de la metacercaria. O en el caso de del schistosoma, que para aquí en cercaria, ¿ve?, puede ser a través de la piel. Hay unas imágenes para que las vean y las estudien de cada una de esas fases evolutivas, ¿verdad? De cada fase evolutiva. Aquí ven esta cercaria que tiene una sola cola. Aquí vemos otra cercaria, la de schistosoma, que es furcocercaria, tiene dos colas, ¿sí? Y luego tiene, hasta aquí llega el schistosoma, pero en el resto sigue a cercaria que pierde la cola, se enquista y da origen a la metacercaria. Aquí hay otro cuadro para ayudarlos de las fases evolutivas de cada uno de estas, de los tremátodos, ¿verdad? Aquí también los huevos, la diferenciación a través de huevos. En el caso de schistosoma hay una formación de espolones. En el caso de schistosoma japonicum, un pequeño tubérculo apenas que se ve. En el manzoni, a un lado lateral, ese espolón. Y en el caso de hematobium final, terminal, ese espolón. Que en cortes de tejido es fácil identificarlo por la posición que se observa de ese espolón. Usualmente, ¿verdad? Ellos van a entrar por la orina, puede salir por la orina, el hematobium, ¿eh? Y los otros pueden salir en el esputo. Acuérdense que en el caso de lo que es el hábitat, el recorrido que ellos hacen, se pueden encontrar. En el caso de Paragominus westermani, nosotros podemos encontrarlo en muestras de esputo porque se va a pulmón. Y puede que en una tosida arranca y lo trae, ¿verdad? Aquí vemos otros huevos que se caracterizan de tremátodo porque poseen una capita de arriba, que es el opérculo. Y vemos el Clonorchis sinensis, que tiene unos hombros muy característicos, creo que ya lo vieron. Estos no lo tenemos, pero tenemos, creo que de Paragominus sí, de Fasciola sí,
Fasciolopsis se parece mucho a fasciola, pero es como más delgado, más agudo. Estos otros no los tenemos, metagóminos, ni heteropies, ni opistos. Aquí hay un cuadro que dice el hábitat en el hombre, la especie, ¿verdad? La especie. Los huéspedes intermediarios, el primario, ¿verdad? El secundario y el hábitat mismo en sí de cada uno de los diferentes tremátodos que estudiamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Hola. Hola. No, profe. Voy a tomar evidencia. Bien, entonces vamos a seguir compartiendo pantalla y vamos a hablar nosotros de fasciolasis, fasciola hepática. Fasciola hepática, ¿están viendo, jóvenes? ¿Están viendo? ¿Estoy compartiendo? Sí, profesora. Sí, profe. Sí se ve. Bien. Seguimos. Fasciola hepática, como lo dice su especie hepática de hígado. Va a parasitar hígado. Estadio infectante, que es lo que les digo, ya lo hablamos, ¿verdad? Estadio infectante metacercaria. ¿Qué es la metacercaria? Un quiste, una fase redonda que va a ser la fase infectiva. Estadio diagnóstico, ovas no embrionados en heces o bilis. ¿Dónde se puede diagnosticar? En heces, ¿verdad? O bilis. Adultos en vías biliares durante el acto quirúrgico. Pueden llevar una sorpresa no esperada. Mecanismo de transmisión, ingesta metacercaria, enquistada en plantas acuáticas, infectada o agua contaminada. Mecanismo de transmisión, ¿verdad? La ingesta de metacercaria, tanto en plantas acuáticas infectadas o agua contaminada. En el momento que va flotando por ahí, toman esa agua y ya está. Área endémica, México, Bolivia, Ecuador, Egipto, Perú, Chile, Península Ibérica, y no estamos fuera porque ahora los viajes hacen que no estemos conectados, ¿verdad? Características morfológicas, gusano plano, sin segmento, carnoso, tiene la medida de color blanquecino, que posee tonalidades que van desde el cenizo hasta coloraciones parduzcas. La porción anterior o cefálica presenta una ventosa bucal u oral que mide 1 milímetro. Eso no me interesa, esas medidas. Pero sí me interesa, ¿verdad? Hábitat, hígado, vesícula, biliar. Aquí vemos, ¿verdad? Los destrozos. Se llaman también distomas a causa de 2 ventosas localizadas en la porción, ¿verdad? Anterior y ventral. La existencia de ella está ligada a la presencia de los caracoles del género Limnae, que actúan como hospedadores intermediarios, los coleccionistas de caracoles exóticos. Ahí lo tienen. Patogenia, ¿verdad? En la primera etapa se van a presentar lesiones del intestino, peritoneo e hígado. Va a haber inflamación y pequeños abscesos. En la segunda etapa, que es latente, es la llegada y crecimiento de parásitos jóvenes. Y la tercera etapa es la obstructiva. Ojo a esas etapas de patogenia. La tercera etapa es obstructiva. Es cuando ellos se establecen en su hábitat, ¿verdad? Se van a establecer en los conductos biliares e intrahepáticos. Entonces, claro, van a causar obstrucción. Manifestaciones, fiebre, hepatomegalia, hipereosinofilia, que es en la fase aguda. Y en la fase crónica, ictericia, y que conlleva alcohólico biliar.
Los huevos, ¿verdad? En esta línea de tiempo vemos que son ovalados, que poseen un opérculo. Opérculo, esa tapita que se abre para dar salida al miracidio, son de coloración café y tienen aquí sus medidas. Aquí vemos la interacción de un huevo, ¿verdad? Seriado en una microfotografía. Que le dieron seguimiento. Comienza a abrir el opérculo, se abrió del todo para dar salida al miracidio. Miracidio es una larva periciliada, tiene la medida, ¿verdad? Es de fototropismo positivo y geotropismo negativo. El esporocito, estas dos fases nosotros la vamos a ver cuando penetra el caracol, se va a formar el esporocito. Y observen que en este dibujo, dentro de ese esporocito, todo esto que está aquí son esferas que tienen diferentes estadios en desarrollo de la fasciola. No son adornos, ¿verdad? Y vemos que dentro de ese esporocito puede haber formación de un segundo esporocito, un esporocito secundario dentro del esporocito que está desarrollándose dentro del primer huésped intermediario, que es el caracol. Luego la formación de redia, que tiene una división celular activa, que se sitúa en la cavidad corporal del molusco, ¿verdad? Y observan dentro, esto es dentro del molusco, van a observar que hay, ¿verdad? Esas cápsulas o esferas germinativas, donde hay formación de más tremátodos. La cercaria que tiene una parte anterior ancha piriforme, la cola es grumosa y móvil, la medida y la cola, la longitud que alcanza, ¿verdad? Que luego ella va a perder esa cola para transformarse en metacercaria, la fase quística, ¿verdad? Tiene una cubierta polimérica de 3 estratos, son sensibles a la temperatura alta y la desecación, y también soporta temperaturas muy bajas, así que hay que tener cuidado cuando se preparan los alimentos. Aquí vemos nosotros una metacercaria, ¿verdad? Que en el laboratorio la tenemos que parece un Pac-Man. Está como abierta, se abrió, ya está deteriorada, pero es así. Una metacercaria es así, con las células germinales dentro, ¿verdad? Y acá vemos las partes que la forman, y ella va a dar origen dentro del huésped definitivo, una fasciola hepática joven, que ya vemos la ventosa oral y su ventosa ventral, y vemos acá el poro excretor. Aquí hay un dibujo de una fasciola hepática que les puede ayudar en lo que es el dibujo que están haciendo, ¿verdad? Donde tienen la ventosa oral, este está mejor. Este está mejor, donde tenemos aquí la ventosa oral, la faringe, y vemos los pares ciegos, aquí estos que vienen por debajo, que están divididos, ¿verdad? Aquí las vemos. Aquí vemos esos pares ciegos. Luego vemos el útero, el doble tipo, el ovario, espermiductos, el testículo anterior, este rosado grande, y este el testículo posterior. Ve que está uno detrás del otro. Vamos a ver conductos vitelógenos, ¿verdad? Y vemos, no dibujan, pero está el canal excretor y el poro excretor en la parte posterior. Y aquí vemos la ventosa ventral o acetábulo, que tampoco la señala. Aquí vemos la parte anterior, que tiene boca dentro de ventosa oral, donde vemos aquí un cirro que tiene que ver con el órgano copulador. Vemos un poro genital. Vemos la bolsa del cirro que lo guarda, ventosa ventral o acetábulo. Los vasos deferentes, útero. Y estos son los pares ciegos que son, ¿verdad?, ramificados. Y ven el cono cefálico, que no falta. Estos hombros se llaman cono cefálico. Aquí vemos una fasciola hepática inmadura, ¿verdad?, donde van a presentar los ciegos, el útero, ventosa ventral, ventosa oral.
Aquí vemos otra imagen de fasciola hepática. Aquí vemos el canal excretor, el poro excretor. Aquí vemos útero cargado de huevos, ovario. Aquí vemos la ventosa oral, la ventosa ventral. Aquí vemos imágenes del mismo parásito en sí. Y en esta línea de tiempo vemos el diagnóstico. Visualización de los huevos de fasciola hepática en heces, líquido biliar o duodenal. Los estudios imagenológicos, ¿verdad? Que también se aplican. La tomografía computarizada. Y los estudios inmunológicos, ELISA, ¿verdad? Para la detección de antígenos específicos. Prevención, evitar el consumo de plantas acuáticas o vegetales que se utilizan crudos y el control de caracoles que actúan como huéspedes intermediarios. Aquí tenemos el ciclo biológico. El ciclo biológico, aquí vemos la metacercaria. Aquí lo vemos dentro de este ganado bovino. Ella consume los vegetales con la metacercaria. Entró, se va al hígado. ¿Verdad? Aquí va a haber el crecimiento adulto, va a haber la fecundación por autofertilización o autoinfección, va a haber la formación de huevos que salen, ¿verdad? Salen. Aquí va a salir, se abre el opérculo, sale el miracidio. Ese miracidio va a penetrar un primer hospedador intermediario, el caracol, un molusco. Un molusco. Y vamos a ver nosotros allí ese molusco se va a transformar en un esporocito, una redia. Él va a salir una cercaria con su cola nadando para buscar un vegetal donde posarse y transformarse en la metacercaria. Aquí hay otro ciclo también para que lo estudien, otro ciclo también para que estudien. Vamos a hablar nosotros de Fasciolopsis. Miren que ellos se parecen, los ciclos varían, los hospedadores son diferentes, todo eso que los diferencia, pero estamos hablando de las mismas características generales que al comienzo mencionamos. Características específicas del adulto, estamos hablando de Fasciolopsis busti, Fasciolopsis. Vemos nosotros que hay una ventosa ventral que es una característica, es 4 veces más grande que la oral. Esa es una de sus características diferenciales. El útero es largo y sinuoso, no tiene prolongaciones, es liso, pero tiene sinuosidades, tiene como ondas. Carece de cono cefálico. Los huéspedes primarios son caracoles, ¿verdad? Del género Planorbis y Segmentina, eso lo caracteriza. Y los huéspedes que ellos tienen, los caracoles no son los mismos, varían en género y especie. Huésped definitivo, el hombre o los cerdos al consumir plantas acuáticas en las que se encierran las metacercarias. Aquí vemos los Planorbis y la Segmentina, primeros huéspedes intermediarios. Aquí lo vemos también, y dentro de ese huésped intermediario, ¿qué se va a formar? Pues se va a formar el esporocito y la redia para dar origen después a la cercaria. Aquí vemos un corte de un molusco donde vemos la formación de esporocitos dentro del tejido muscular de ese molusco. Aquí vemos un Fasciolopsis busti. No lo tenemos en el laboratorio, pero lo tenemos pues aquí. Aquí vemos que se parecen, pero tienen diferencia. La ventosa oral, su cavidad bucal, su faringe, sus pares o intestinos ciegos, ¿verdad? Son ciegos, no tienen salida, están truncos, no tienen salida.
Pero a diferencia, nosotros, ¿verdad? Observamos que tiene estas sinuosidades. Es liso, pero tiene estas sinuosidades, estas ondas que lo caracterizan. Y que la ventosa ventral es mucho más grande que la ventosa oral, que carece de cono cefálico. Aquí vemos el útero. Aquí vemos nosotros, sí, los ciegos, vemos las glándulas vitelinas, que es donde están las células en llama que le van a ayudar para la excreción. Vemos ovarios, vemos testículos también, uno detrás del otro. Vemos el canal excretor que se abre a la vejiga excretora. Estadio infectante metacercaria. Diagnóstico, ovas no embrionadas en las heces. Mecanismo de transmisión, ingesta de metacercaria enquistada en plantas acuáticas infectadas. El área endémica, centro-sur de China, Taiwán, este de la India, Tailandia, Vietnam, Malasia e Indonesia. ¿Qué pasa? Una vez que el hombre ingiere los huevos, hay un periodo de incubación aproximado de 3 meses para que lleguen a formarse adultos. Estos se fijan en el duodeno y yeyuno y originan una ulceración en la mucosa y va a haber una ruptura de los capilares. En las infestaciones masivas, el parásito puede llegar a adherirse a las paredes del intestino grueso, claro, con sus ventosas. Las infestaciones originadas son asintomáticas. Los síntomas se relacionan a la fijación del parásito a las paredes del intestino. Es allí cuando comienza el problema. Los primeros síntomas son irritación gastrointestinal, náuseas, dolor en el abdomen alto, diarrea, que alterna al principio con periodos de estreñimiento y anorexia. Las infestaciones más intensas, ¿verdad? Van a producir edema de cara y cuerpo, una citis, que es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, anemia, pérdida de peso y diarrea, con deposición abundante de heces en las que se pueden observar alimentos sin digerir, y se va a presentar el síndrome de mala absorción. Con el paso del tiempo puede aparecer una astenia grave y si la cantidad de parásitos es muy elevada, el taponamiento del píloro puede provocar la muerte del individuo parasitado. Así que ya saben, síndrome de mala absorción, ¿verdad? Y cuando hay una parasitemia elevada puede haber una obstrucción del píloro originándose la muerte. Características específicas del huevo: opérculo pequeño comparado al tamaño del huevo, ¿verdad? Opérculo, forma elíptica como huevo de gallina. Allí lo vemos. Aquí vemos nuevamente un dibujo de un Phaseolopsis busci que presenta el poro, aquí un poro genital, aquí la ventosa oral, pequeñita, ¿verdad? Faringe, los pares ciegos sinuosos, luego el acetábulo mucho más grande que el poro oral, que la ventosa oral. El acetábulo o ventosa ventral es mucho más grande. Vemos útero, intestino, ciegos, ovario, testículos uno detrás del otro, canal excretor, poro excretor. Aquí vemos un útero grávido. Aquí vemos nuevamente, ¿verdad? Este está bueno como para un examen, donde pone la ventosa oral, ventosa ventral, mucho más grande que la oral, los pares ciegos, ¿verdad? Aquí el útero, aquí el ovario, testículos apenas que se ven, ¿verdad? Así. Aquí vemos también otras imágenes del parásito versus el huevo. Diagnóstico está basado en la identificación de huevos en las heces y también a veces se han encontrado isoformas adultas. Ante la sospecha de esta parasitosis en una zona no endémica, se debe investigar si el paciente ha viajado a zonas donde la existencia de este parásito es frecuente. Debido a que, como hemos dicho anteriormente, los huevos son similares a los de fasciola hepática, debe excluirse la posibilidad de que el individuo presente esta otra parasitosis. O sea que se recomienda un examen diferencial. Tratamiento, aquí se centra en la administración de praziquantel. Aquí tienen la dosis. Aquí dice cómo debe de
administrarse, ¿verdad? Se debe masticar. También el diclorofeno, que dice que elimina casi el 80% de los huevos. Aquí vemos un ciclo que pasa aquí, la expulsión de los huevos, ¿verdad? No embrionados, se embriona en el medio acuático, se forma el miracidio, sale el miracidio, invade un primer hueso intermediario, un molusco, va a haber formación de un esporocito, de una redia, de allí va a salir del molusco, va a salir una cercaria, va a salir nadando a buscar un vegetal, una planta acuática para transformarse, perder la cola, transformarse en metacercaria, que es la fase infectiva, y que el hombre pues va a ingerir y donde se va a desarrollar. Aquí vemos otro ciclo biológico. ¿Cómo estamos? Jóvenes, ¿estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Estoy como en el desierto. Estoy compartiendo, como que Tatiana y Juan están, pero de lo las. Bien concentrados, como siempre. Jairo, como siempre, también muy concentrado. Aquí vamos a entrar en paragonimiasis, Paragominus westermani. Fíjense que es una repetición de lo mismo. ¿Qué varía? Varía los hospedadores, los huéspedes intermediarios, varía los hábitats, pero básicamente se trata de géneros bastante parecidos. También se le llama distomiasis pulmonar, hemoptisis endémica. También se le llama infección por el tremátodo oriental del pulmón, nombres que se le da a la enfermedad. Etimológicamente son distómidos, que se refiere a dos bocas. Acuérdense, los distómicos tienen dos bocas o dos ventosas, una oral y una ventral, haciendo referencia a la presencia de esas dos ventosas, como ya les dije. Aquí hay algo, aspectos históricos de cómo fue encontrado, cómo fue ubicado, cómo se logra llegar a la concepción de que sí es el mismo parásito de aquel tiempo, el que está ahora, y finalmente, ¿verdad? Lograron desentrañar estos japoneses el ciclo biológico del parásito en sí. Son gusanos planos parasitarios que infectan varias partes del organismo. Se puede encontrar en los vasos sanguíneos, el tubo digestivo, los pulmones, el hígado, dependiendo de la especie. O sea, que no se circunscribe que solo va a estar en intestino, que solo va a estar en vías hepáticas. No, este pues es muy versátil, muy paseador. Dice que existen unas 30 especies de paragóminos. Se informaron 10 especies que infectan a los seres humanos. Tenemos el westermani, que es el que con más frecuencia pues se le estudia porque es como el más frecuente. Pero también tenemos que en Sudamérica y Centroamérica tenemos el Quelicotis, que ha causado infección en seres humanos en América del Norte. Los huevos son eliminados con el esputo o las heces. Se puede recoger en esputo o en heces. Se desarrollan durante 2 a 3 semanas en agua dulce hasta que se convierten en miracidio, que es el primer estadio larvario. Ellos van a invadir caracoles donde crecen y se multiplican y por último emergen como cercarias, larvas que nadan libremente. Ellas van a penetrar en cangrejos, ya que hay una variación. Ya no se van a los vegetales, ¿verdad? Ellos van a invadir crustáceos de agua dulce o de mar, donde se van a formar las metacercarias. Así que la metacercaria, la ingesta de cangrejos o de peces de mar o de agua dulce, van a ser las vías a través de las cuales puede llegar esa metacercaria al ser humano. Los seres humanos se contagian al consumir crustáceos crudos en escabeche o poco cocinados.
ellas van a salir, esas metacercarias salen de sus quistes en el tubo digestivo humano, penetran en la pared intestinal y se desplazan a la cavidad peritoneal para luego, a través del diafragma, se van hacia la cavidad pleural e ingresan en el tejido pulmonar donde se encapsulan y se convierten en los niños adultos hermafroditas que producen huevos. Ellos van a crecer hasta alcanzar una medida, ¿verdad? En los pulmones y allí van a salir los huevos en el esputo que se elimina con la tos o la escupida o se ingiere y se expulsa con las heces. Una deglución hace que ese esputo suba y se vaya entonces a sistema digestivo. Dice que puede haber un compromiso, ¿verdad? Y un desarrollo en el encéfalo, el hígado, los ganglios linfáticos, la piel y la médula espinal. Acuérdense que les digo, son paseadores, no se quedan solamente en un sitio. No obstante, en estos órganos no puede completarse el ciclo vital porque los huevos no pueden salir del cuerpo. Las duelas adultas pueden seguir vivas durante 20 a 25 años. Otros hospedadores que se pueden presentar son los cerdos, los perros y una amplia variedad de especies de felinos, ¿verdad? Que ingieren crustáceos contaminados. Los signos y síntomas durante la invasión y migración se puede desarrollar diarrea, dolor abdominal, fiebre, tos, urticaria, hepatoesplenomegalia, anormalidades pulmonares y eosinofilia. Durante la fase crónica se dañan los pulmones principalmente, aunque otros órganos pueden estar también comprometidos. Las manifestaciones de las infestaciones pulmonares aparecen lentamente e incluyen tos crónica, dolor torácico, hemoptisis y disnea. El cuadro clínico es parecido y a veces se confunde con el de la tuberculosis. O sea que hay que hacer un cuadro diferencial y tener muy en consideración la historia clínica del paciente. Las infecciones cerebrales se manifiestan como lesiones ocupantes de espacio, que a menudo aparecen un año después del establecimiento de la enfermedad pulmonar. El paciente suele presentar convulsiones, paresias y trastornos visuales. Las lesiones cutáneas alérgicas migratorias similares a las de la larva migrante cutánea. Se parece, pero no es. El diagnóstico a través de microscopía de esputo y heces. Pruebas serológicas para detectar anticuerpos, ¿verdad? Específicos. El diagnóstico de la paragonimiasis se basa en la identificación de los huevos grandes operculados característicos en las heces o el esputo. Se pueden detectar huevos en el líquido pleural o peritoneal. Los huevos pueden ser difíciles de hallar porque su liberación es intermitente y en pequeñas cantidades. Las técnicas de concentración aumentan pues la sensibilidad. Las pruebas serológicas para la detección de anticuerpos son útiles en las infecciones leves y en diagnóstico de la paragonimiasis extrapulmonar. Radiografía proporciona información auxiliar, pero no es útil para el diagnóstico. La radiografía de tórax y la tomografía computarizada pueden revelar un infiltrado difuso, nódulos, lesiones semejantes a sombras anulares, cavidades, opacidades lineales, abscesos pulmonares, derrame pleural y neumotórax. El tratamiento, praziquantel en dosis, ahí la tiene, 25 miligramos por kilogramo de peso por vía oral 3 veces al día durante 2 días, es el fármaco de elección para ella. Está también la triclavenzadazol, tratamiento aceptable en áreas donde esté disponible. Ahí tienes la dosis, ¿verdad? Dice que el praziquantel se utiliza para tratar las infecciones extrapulmonares, pero pueden ser necesarios varios cursos. Para las infecciones cerebrales, un curso corto de corticosteroides puede administrarse con él para reducir la respuesta inflamatoria inducida por la muerte de la aleta caudal. En ciertos pacientes está indicada la cirugía para extirpar lesiones cutáneas o rara vez quistes encefálico, pero eso ya son métodos invasivos, ya es en últimos casos. La prevención, evitar la ingestión de cangrejo de agua dulce y de mar procedentes en áreas endémicas crudo o poco posible. Aquí lo vemos, ¿verdad? Aquí vemos en este dibujo, vemos nosotros la ventosa
aquí la ventosa oral. La ventosa oral, la faringe, las pares ciegos, ¿verdad? Los testículos, el útero, ovario, la ventosa ventral, y vemos las glándulas vitellinas, las células en llama que lo forman, vemos el canal excretor y el poro excretor. Acá vemos nuevamente, ¿verdad? Un dibujo y una microfotografía electrónica. Aquí vemos cortes de tejido que permiten, ¿verdad?, también la identificación del parásito. Aquí también detallada pues las partes del parásito. Aquí pulmón comprometido. Creo que ustedes vieron paragóminos en pulmón, que lo ven casi aquí, pero como que le cortaron todo el centro y queda como vacío. Aquí los huevos, aquí vemos el hueso intermediario, el cangrejo azul, que es muy consumido. Yo he visto señores cargar el poco de cangrejo. Bueno, en Panamá se veía mucho, aquí esporádico, pero en Panamá sí se veía mucho por el área del mercado, la gente con esos cangrejos en unas varas, cangrejos azules de patas rojas. Aquí vemos un ciclo, vemos otro ciclo. Entonces hemos hecho un recorrido bien rápido de nuestros tremátodos, ¿verdad? Creo que hemos llenado ese cometido. Quiero preguntarle cómo ha quedado el trabajo del primer grupo. ¿Qué han hecho? Mírale la cara de Agia, mírame. Mírame para acá de frente, con esa sonrisa que tú tienes. ¿Cómo ha quedado eso? ¿Ah? ¿No han hecho nada? ¿No se ha movilizado nada? A ver quién me dice. El segundo grupo creo que sí va, aunque pues me tuve que desprender de ellos y quedaron ahí como así. Pero no sé el primer grupo que han hecho, que han decidido para ese trabajo final, ¿en qué quedó todo? Bueno, profe, ya yo había mandado a hacer la carta, ya tenemos la carta, simplemente nos faltaba el nombre de la persona que administraba el lugar y ya hoy la conseguí para llevarlo a académica y más o menos la carta debería de estarse entregando entre mañana y pasado para nosotros poder ir. Ya también elegimos una fecha en la cual ir. ¿Qué cantidad de niños son? Eso tenemos que averiguarlo yendo hasta allá, porque no nos han dado la cantidad exacta y nos dijeron que para averiguarlo habría que ir hasta allá mismo. Porque no pueden ser tantos. ¿Qué volumen de niños hay allí? ¿De qué edades? ¿Cómo lo han programado? ¿Por edad? ¿Por grupos? ¿Cómo lo han organizado? Por grupos. Ellos es una madrina por cada casa, porque son varias casas. Entonces, en cada casa hay una cantidad determinada de niños. Entonces, sería por cada casa, sería así que sería por grupos, no en todos. Y en cada casa también hay niños de distintas edades. Ajá, bueno, todo eso tienen que tomarlo en consideración y la cantidad de muestras que hay que analizar, ¿verdad? ¿Han compartido el trabajo? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a hacer cada uno? ¿A qué se va a dedicar cada uno? ¿Cómo va a ser este? ¿Qué va a ser el otro? Sí, ya hicimos una reunión para dividirnos más o menos y saber cada quien en qué va a aportar y todos vamos a trabajar en trabajo escrito y también en lo que hay que ir a hacer allá. Pero hay como unos encargados hay que hacer cuadros, hay que sacar estadísticas, hay que hacer, como le digo, gráficos. Todo eso tienen que dividirlo y cada grupo es responsable de lo que le asignan, ¿verdad? Ustedes se manejan, ustedes lo asignan. Otra cosa, hacer el cronograma. Un cronograma que incluye desde cuando se reunieron, desde que escogieron, el tiempo que usaron,
todo ese cronograma bien Sí, también especificado. tenemos esto y cada vez que nos reunimos llevamos el tiempo para saber Eso. cuánto tiempo hemos demorado en eso. Ajá, están utilizando en la realización del trabajo. Eso está muy bien. Me alegro pues que hayan seguido. Ya nos incorporaremos, ya nos programaremos para lo que es el análisis, ¿verdad? Donde pues yo voy a estar con ustedes para la autentificación de que lo que se ve así que sea, ¿verdad? Ahí sí pues tomo yo, ese es mi rol, pero que pues lo tenemos que organizar. ¿Qué otra cosa quieren hablar? Más nada porque todo lo que hemos hecho lo hemos organizado en grupo y pues supongo que ya todos están al tanto de lo que habíamos dicho. Ajá. Sí, o sea que han hecho la organización sin penas ni gloria. Entonces, eso pues tiene que ir ahí. Yo le voy a mandar el formato por el que se rige para presentación de trabajo la Columbo. La Columbo tiene un formato de presentación de trabajo de investigación que se lo voy a hacer llegar para que se basen de esa manera, ¿verdad? Entonces, jóvenes, tenemos pendiente nosotros, lo voy a dejar para no saturarlos tanto de lo que es la parte Schistosomas. Es el grupo que nos falta en cuanto a tremátodo. El Schistosoma que es bastante sencillo, son dioicos y bueno, creo que nos vemos si Dios permite el próximo martes. Recuerden, el primer grupo va de 3 a 4, el segundo grupo va de 4 a, no, a ver, sí, de 4 a 5, para el parcial del laboratorio. ¿Qué le pasa a Juan que se tapa la cara? Estamos. Y que luego, el próximo jueves, Dios mediante, tenemos entonces el teórico de nematodos céspedes. ¿Sí? Bueno, si no hay nada más que hablar, nos estamos viendo Dios mediante el próximo martes. Chaito, pues. Luego, profe.